Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, coautor del libro Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa, y tengo el gusto de estar aquí con mi coautor, con el distinguido maestro, casi doctor, ahora que ve los videos en unos tiempos va a decir, ¿no? José Antonio García Ochoa, excelente profesor aquí del Centro Universitario, y vamos a platicar de un tema bien interesante y muy técnico, que luego es donde los abogados, híjole, le batallan mucho, sobre todo en los amparos, y diría, le batallamos mucho, ¿no? El saber identificar cuando una ley es autoaplicativa o heteroaplicativa. Sabemos que, bueno, pues ya desde el 107, ¿no?, de la ley de amparo también indica la procedencia del amparo indirecto, dice contra normas generales, ¿no? Entonces, son autoaplicativas o, en virtud de su primer acto de aplicación, heteroaplicativas, ¿no? Entonces, amigo, platícanos un poquito en relación a este tipo de normas. Sí, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Y tema efectivamente muy técnico, porque el amparo, salvo los supuestos de excepción del artículo 15 de la ley de amparo, es muy técnico. Y partiendo del artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, que habla de la procedencia en contra de normas generales, surge la relación o la vinculación que hay que hacer con el artículo 5 de la ley de amparo, por supuesto, el artículo 61 que habla de las improcedencias, el artículo 17 de los plazos, para poder distinguir el principio rector del juicio de amparo, que es el agravio. Para poder proveer un juicio de amparo necesitamos un agravio. Para poder reclamar una norma general se requiere en forma obligada que esta norma nos cause un agravio. ¿Cuándo nos puede causar un agravio la norma? La norma nos puede causar un agravio desde su entrada en vigor. Cuando entre en vigor y me ubico en el supuesto normativo y ya me impone una obligación de hacer, me causa un agravio y puedo impugnarla. Esto es una norma autoaplicativa. Yo en clases explico mucho y trato de destacar el autoaplicativa, en automático me causa un agravio. No requiero de un acto de autoridad. Y cuando me encuentro en este supuesto, tengo el plazo de 30 días siguientes a partir de la entrada en vigor de la norma para impugnarla. Y normas heteroaplicativas es cuando entra en vigor la norma y no me causa afectación. Se necesita que la autoridad me aplique el precepto para que me cause un agravio. Principio rector del juicio de amparo, el agravio. Agravio personal y directo. Necesario. Que ahora ponemos, y lo hemos platicado mucho del agravio personal y directo, el directo entrecomillado. Sí. Porque ahora con el interés legítimo hablamos de un agravio de forma, digamos que permea, ¿no? Que irradia a la esfera jurídica. Esa es una primera distinción, creo, clara de la autoaplicativa, heteroaplicativa. Y comento también mucho una jurisprudencia que para mí es emblemática, que es la 55 del 97 del Pleno de la Suprema Corte. Ya tiene 25 años. Y la sorpresa es que se sigue aplicando, se sigue invocando en los criterios de la Suprema Corte para hacer esta distinción de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Me llama la atención porque el rubro parece un trabalenguas, amigo. Dice normas autoaplicativas y heteroaplicativas, distinción basada en el concepto de individualización incondicionada. Híjole, suena bonito, pero de individualización incondicionada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dice, para que se individualice una norma, para que se aplique al doctor, se requiere una condición. Si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de una norma heteroaplicativa. ¿Cuál es la condición? Que venga una autoridad y le aplique el artículo. Si para que se individualice la norma en el doctor no se requiere condición, basta su entrada en vigor, entonces es una norma autoaplicativa. Pero recordarás, y aquí de que las normas autoaplicativas, como dije, tenemos 30 días. Me decía un alumno, bueno, y si no le impugno dentro de los 30 días y es autoaplicativa, ¿ya no la puedo impugnar? Sí. ¿Ya no? Claro, por supuesto que sí. Pero requieres el acto concreto de aplicación. Exacto. Y tiene que ser el primero. El primero. Temas que, si quieren tomar nota, porque no son menores, ¿eh? Se me fueron los 30 días. ¿Puedo impugnar? La respuesta es sí. Pero requiero acto de aplicación, el primero. Ya el segundo, ya no, porque ya estaría consiguiendo la norma. El primer día, y la pregunta es, ¿tengo otra vez 30 días? Ya no.
Ahora tienes 15 días a partir del día siguiente a la que surte efectos la norma. Pero también hay cambios. Tuvimos cambios con el interés legítimo y hay cambios con las normas estigmatizadoras, de las que hemos tenido un programa aquí en el CUEG. Hemos platicado mucho de las normas estigmatizadoras, del poliamor, de las categorías sospechosas. Hay mucho material. Sí, hay mucho material de videos. Hay mucho material en el CUEG, categorías sospechosas, poliamor, el tema del test de proporcionalidad, el escrutinio estricto. Pero es un punto importante hablar de normas estigmatizadoras. ¿Qué es una norma estigmatizadora? Que también suena interesante, hasta misterioso. Una norma estigmatizadora. La Suprema Corte analiza el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que decía, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear hijos. El quejoso dice, bueno, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa si se quiere contraer matrimonio de un hombre con un hombre? O de una mujer con una mujer. No podemos contraer matrimonio, legalmente no se puede. Y aquí también quiero hacer esta distinción. Si alguien fuera al juez del registro civil, 2 hombres, dicen, queremos contraer matrimonio, con fundamento en el artículo 143 del Código Civil, se niega la petición, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta decisión, les comento mucho en el salón de clases, ¿esta decisión es legal? La respuesta es sí es legal. Sí, porque está en la ley. Está en la ley, es legal. El juez está código. Actuando bien. Recuerden que el juez y todas las autoridades se rigen por el principio de legalidad, que su actuación está normada por la ley. ¿Sí? Este es su marco de actuación. La decisión es legal. La pregunta siguiente, y a la que se invita a los abogados constitucionalistas, a los abogados del día de hoy, un tema actual es el artículo. La decisión ya quedamos que es legal, pero el artículo es constitucional, es convencional, y ese es el planteamiento. Si la respuesta es no, necesito agravio y lo puedo impugnar en amparo. Puedo impugnarlo en amparo indirecto, pero ¿cómo demuestro el agravio? Y ahí viene la novedad. Ahí viene la novedad porque la respuesta, y también lo platicamos mucho en algunos programas, decimos, es autoaplicativo a 30 días, la norma entró en vigor hace 6 meses, se te fueron los 30 días, ok. Hay que esperar el acto de aplicación, pero el quejoso no quiere acto de aplicación, quiere impugnar. Normalmente diríamos, no puedes, necesitas acto de aplicación. Novedad, amparo en revisión 152 del 2013. La Corte dice, una norma tiene un contenido dispositivo y valorativo. Manda un valor, un mensaje. Puede enunciar solamente algo, ¿no? Exacto. Pero sí puede tener contenidos de valor, ¿no? Contenido de valor, en este caso el contenido de valor que discrimina. ¿A quién está discriminando? ¿A quién está segregando? ¿A quién estigmatiza? A las relaciones de parejas del mismo sexo. Sí. Hombre y hombre y mujer no están incluidos en el artículo. Sí, porque dice que está prohibida la discriminación por preferencias sexuales. Por preferencias sexuales, que son las famosas categorías sospechosas. Entonces la Corte dice, este tipo de normas se le debe dar un tratamiento distinto y el interés legítimo se va a demostrar, ojo, 3 pasos. Primero, la norma debe de tener un contenido valorativo, como es el caso. Manda un mensaje y estigmatiza, palomita. Segundo, este mensaje que tiene la norma tiene un referente o está determinado a partir de las categorías sospechosas. Y el quejoso demuestra o aduce estar dentro de las categorías sospechosas, lo que pasó en este caso, palomita. Y por último, el quejoso debe demostrar tener una cercanía geográfica o física con el ámbito de aplicación de la norma. Lo demostró, palomita, tiene interés legítimo para impugnar la norma y la novedad es que lo puede hacer en cualquier momento. Sí, porque es una violación permanente, ¿no? Violación permanente. También nota, ojo, violación permanente. Las violaciones permanentes se pueden reclamar en cualquier momento. Este tipo de normas, si ustedes checan su artículo 17 de la Ley de Amparo, no lo dice. No, ¿Dónde lo dice, amigo? No lo dicen. La gente dice, pues vamos a la Ley de Amparo. No, ahí no viene. No está en la Ley de Amparo. Por eso platicamos en los cursos e insistimos mucho al decir
que para conocer el amparo resulta insuficiente la ley de amparo. Necesitamos ley de amparo, necesitamos jurisprudencia obligada, necesitamos criterios de Corte Interamericana, criterios de la Suprema Corte, por supuesto, contenido en la jurisprudencia, para poder conocer del amparo. Porque este es un ejemplo, no está en la ley de amparo, pero está en los precedentes. Esta es una norma autoaplicativa, anótenlo en su artículo 17, ojo, que se puede impugnar en cualquier momento. Normas estigmatizadoras. Otro ejemplo de una norma estigmatizadora, amigo, que hemos platicado aquí de estas relaciones muy afamadas hoy en día, que es el poliamor o relaciones poliamorosas, donde la Corte dice, bueno, no la Corte, porque no llegó a la Corte desafortunadamente, pero un juzgado de distrito en Puebla, un tribunal colegiado en Ciudad de México, el juzgado de distrito en Puebla dice, es una norma estigmatizadora que regula el matrimonio porque no contempla la relación de una persona con más de dos, poliamorosas, relaciones afectivas con varias personas con su consentimiento y conocimiento. Con dos o más personas, ¿no? Cosa que, digo, socialmente, moralmente ha dado mucho que hablar. Bueno, ha despertado inclusive la indignación de muchos. Sí, fíjate que el otro día hice el comentario en una comida, estaban algunas compañeras mujeres, y lo primero que voltearon a decirme, dice, ese hombre es un canijo, ¿no? Por no decirlo. Y yo me quedé, pero ¿por qué piensas que es un hombre el que promovió? Es que así son los hombres. O sea, pero dices, oye, ¿y qué tal si es una mujer que quiere tener dos esposos, ¿no? No, seguro es un hijo de su madre, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empezamos con el tema cultural, ¿no? También. Exacto. ¿No? Sí, O sea, sí, realmente sí es una norma que tiene un contenido valorativo. Y bueno, es interesante este tema que planteas por el tema de la procedencia del amparo. Más allá del tema de opinión, ¿no? Moral, ético, que podamos tener en relación a ese tema que es bien interesante, saber cuándo puedo promover el amparo y que proceda, ¿no? Que no te digan que ese es extemporáneo. Miren, les pongo un ejemplo. Yo recuerdo que había una persona que importaba refrigeradores de Estados Unidos. Cuando hubo este problema con Estados Unidos en el sexenio pasado, el que era el secretario de Economía impuso una serie de aranceles, ¿no? Ahorita con el tema también de aranceles que está muy de moda. Y dice, oye, pues es que con la entrada en vigor de ese decreto que expidieron, pues sí me dejaron un perjuicio, ¿no? O sea, la próxima importación que haga voy a tener que pagar ese arancel. Entonces dice, eso es una norma autoaplicativa. Pero hay ocasiones en que la ley, por ejemplo, ya se expidió hace 2, 3, 4 años. Y dices, bueno, yo era como lento, si yo en ese tiempo, pues no, ni interés tenía en importar mercancías. Pero de repente dice, hoy voy a importar un refrigerador, ¿no? Y cuando pasa a la aduana y, bueno, hace el pago de la contribución, dice, ahí solito está pagando el impuesto, se actualiza ahora sí el acto de aplicación y tengo 15 días para poderlo impugnar. Y la condición es que sea el primer acto de aplicación, ya no el segundo, sino el primero. Entonces, son dos momentos en que tendría yo para poder impugnar una norma, ¿no? Tanto como autoaplicativa como heteroaplicativa. Y la novedad que tenemos ahorita, por decirlo de alguna forma, porque no está nuevo, es el tema de cuando se trata de categorías sospechosas, ¿no? Que puede ser en cualquier tiempo, bien lo dices, no lo dice la ley de amparo en el 17, lo dice la jurisprudencia. Lo dice la jurisprudencia y el libro. Así es, y nuestro libro, por supuesto, ¿no? Y otro ejemplo, amigo, de este tipo de normas. Sí, en este tipo de normas de estigmatizadoras, que como platicamos y hemos platicado mucho aquí en las charlas, que la intención inclusive del libro fue pensando hasta en nosotros. En la experiencia vemos que consultar la ley, consultar la jurisprudencia, bueno, hay que tener inclusive conocimiento para consultar el semanario judicial de la Federación para saber cómo buscar, cómo encontrar los criterios. Y cuando consultábamos libros, pues veíamos mucha doctrina, comentarios, lo que establece la ley, pero no vínculos con el semanario, no explicaciones inclusive. Y entonces aquí en el libro estamos exponiendo algunos ejemplos de normas autoaplicativas, normas heteroaplicativas y también videos, donde lo explicamos. Algo muy interesante que a mí dicen, honor a quien honor merece, idea de aquí de, por supuesto, el doctor, los códigos QR, que debo decirles que a mí me encantaron. Todos ahora con la pandemia sabemos que llegar a un restaurante dicen, ¿dónde está la carta?
cheque el código QR. Entonces estamos familiarizados y es muy importante tener un formato, una estructura de lo que es una demanda de amparo en contra de normas generales, porque se habla muy bonito y lo vemos en las clases cuando impartimos la materia de amparo, que a nivel teórico lo podemos manejar, pero cuando trasladamos una metodología activa, que es lo que procuramos hacer aquí en el centro universitario, métodos activos de conocimiento y de enseñanza, a través del método del caso, vemos que cuesta trabajo bajar este conocimiento. Entonces, para abonar un poquito y ayudar un tanto a ello, en el libro tiene códigos QR. Si ustedes lo ven y ponen su celular, no sé si se alcance a ver, pero cuando vean el video, si ponen su celular, van a ver el código QR y los va a llevar a un formato de una demanda. Es una idea que van a tener para poder elaborar una demanda, que es importante porque me causa agravio una norma. Amparo. Escuchamos en foros, en cursos, en televisión amparo. Sí, pero ¿qué amparo? Hay amparo indirecto y amparo directo. Amparo indirecto. ¿En dónde lo presento? ¿En qué materia? ¿Materia administrativa? ¿Materia civil? ¿Qué autoridades son las que voy a señalar como responsables? Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República. Únicamente. Normas federales. Normas estatales, Congreso del Estado, Gobernador del Estado. Entonces es importante tener conocimiento de estos detalles que nos sirven para la práctica. ¿Qué es lo importante? Saber cómo promover una demanda de amparo, cómo identificar el agravio, los plazos y redactarla. Redactarla porque en clase a mí me costó, debo reconocer aquí, que en la facultad una de las materias que me resultó compleja fue el amparo. Fue el amparo porque términos complejos, autoaplicativa, heteroaplicativa, sobreseimiento, audiencia constitucional, audiencia incidental, bueno, con la práctica vemos que hay que dar una explicación sencilla para que se pueda entender. Y parte de esta explicación, parte de esta metodología, está el incorporar los códigos QR en el libro para que el estudiante, el profesionista, tenga un acompañamiento y sepa, porque aquí dice qué poner en cada uno de los rubros que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo y evitar ese odioso, ese fastidioso desechamiento por causales de improcedencia o sobreseimiento. Así es. Sí, no, bueno, es todo un tema. Y miren, no es quisimos hacer este video porque no es un tema fácil. Aquí, por ejemplo, en la maestría en Derecho Constitucional, en alguna ocasión le pregunté a los compañeros quién tiene un carrito en aquel entonces modelo 2005 y pues, casi todos traían carros de esos, ¿no? Buenos, pero BMW y pues, pero estaban viejitos. Dice, da mucho coraje que un carro así, que tiene buen mantenimiento, no alcance la verificación, ¿no? Entonces, aquí hicimos una tarea de cómo impugnar este decreto a través del cual se establecía el no circula, ¿no? Cada 6 meses estaba publicando y entonces dicen, vamos a pelearlo como una norma, bueno, una norma general autoaplicativa. A partir de que se publica y mejor entra en vigor, tengo 30 días. Entonces muchos lo promovieron como autoaplicativas y hubo otro grupo que lo promovió cuando fue al verificentro, le quitaron la 1, la 0 y le pusieron la 1, ¿no? Le quitan el engomado 0 y le ponen la 1, dice, ahí está el acto concreto de aplicación y entonces lo impugno como norma heteroaplicativa. En este caso, la verdad es que muchos juicios, la Secretaría de Medio Ambiente de entonces, alegaba contra los primeros amparos como norma autoaplicativa que no, que se requería el acto concreto de aplicación, ¿no? Sí, y sí. Cuando iban al verificentro y su carro ya no pasaba, alegaba, no, es que esa es una norma autoaplicativa, ¿no? Entonces, o sea, pues la manera de defender los juicios, ¿no? Cuando eres autoridad. Pero la realidad es que sí fue un buen ejercicio porque se consideró que era una norma autoaplicativa, ¿no? Yo tenía mis dudas, pero sí lo manejaron como autoaplicativa y pues bueno, la verdad es que se pueden poner muchos ejemplos de este caso, de cuando se trata de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa, pero a veces no es tan nítida la diferencia, ¿no? Es correcto. No es tan nítida. Sí, en esta parte yo invito también mucho a la reflexión. Insisto, estamos en una realidad ya distinta a la de hace unos años, a la de la anterior ley de amparo, que ya han pasado varios años,
pero ahorita tenemos o debemos tener una visión ya de bloque de constitucionalidad, donde hablamos de constitución, de tratados internacionales, y cuando decimos que la norma puede ser contraria a la Constitución, incluye, por supuesto, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, cuando una autoridad nos aplica un artículo, puede ser legal, insisto mucho en esta parte, puede ser legal la actuación de la autoridad porque se ajusta al supuesto normativo. Las circunstancias fácticas se ubican en el supuesto de la norma. En este ejercicio que decimos mucho de subsunción, es correcto, pero la reflexión que hay que hacer, la pregunta que hay que hacer ahora es, el acto de autoridad, entiéndase como acto de autoridad, la norma, porque es un acto de autoridad, la norma es contraria a la Constitución, o se ajusta a tratados internacionales. Si la respuesta es no, entonces lo que voy a cuestionar es la norma que me aplica la autoridad o como autoaplicativa, porque de repente yo he escuchado en clases donde dicen, es que está bien el acto porque la autoridad se ajustó a lo que dice la ley, ¿ya qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada, si la ley lo dice, ¿qué puedo hacer? Diríamos, me acordé ahorita de un periodista famoso de Garralda, ¿no te acuerdas de Garralda? Sí. Que decía, a quien corresponda, ¿no? Decían, no, dice la ley, es que la ley lo dice, ya no puedo hacer nada. Momento, todo acto de autoridad, ojo, artículo 1 constitucional dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger derechos humanos. Todas las autoridades, y al decir todas, por supuesto que están el Congreso, legislaturas locales, Ejecutivo, todas. Y si el Congreso expide una norma, debió respetar derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Verificarlo y analizar si esta norma respeta el derecho humano conducente. Recomiendo que vean algunos videos del Centro Universitario que se han editado relacionados con categorías sospechosas, que hablamos de control constitucional, hablamos de unos videos que existen del poliamor, que hablamos de control constitucional y convencional, y distinto material van a encontrar más información, pero la reflexión a la que quiero invitar es esta. No porque lo diga la norma, está bien. Está bien. Sí. No, una norma es un acto de autoridad, y todo acto de autoridad debe respetar derechos humanos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle un análisis a la norma para determinar si viola o no derechos humanos. Y ya la Corte lo ha dicho. Cuando se trata de categorías sospechosas, el examen es estricto. Se le ha denominado escrutinio estricto. Cuando no se trata de categorías sospechosas, entonces se hace un escrutinio ordinario o un test de proporcionalidad. Pero finalmente, si ustedes se dan cuenta, se hace un examen al acto de autoridad, que es la norma. Es lo que quiero que quede ahí. No porque lo diga la norma, es correcto. Así es, amigo. Bueno, pues aquí está ya esta exposición en relación a la diferencia entre una norma autoaplicativa y heteroaplicativa. Espero que les haya servido mucho de este video. Y bueno, los quiero invitar a adquirir esta obra, ¿no? Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa, escrita por sus servidores. Y aparte, bueno, este libro forma parte del diplomado en Derechos Humanos y Amparo, que impartimos también aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y también los quiero invitar a cursar con nosotros la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Constitucional, el doctorado en Derecho. Pueden consultar nuestros planes de estudio en www.cuec.edu.mx. Tenemos 2 licenciaturas, 8 maestrías y 3 doctorados. Entonces aquí los esperamos para poder seguir comentando esos temas de amparo y de derechos humanos. Mi amigo, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Que esté muy bien. Hasta luego. Soy Cuej.